Muy bien. Seguimos como veníamos hablando en la semana. Empezamos a ver este libro que de tanta ayuda nos hace. Es una bendición. Es el libro, uno de los tantos que ha escrito Jorge y Mitián. Este es Jesucristo, el Señor. No sé cuántos los pueden tener. Seguramente una gran parte de la congregación ya lo haya leído. Es un libro que nos han recomendado nuestros hermanos mayores, a mi esposa y a mí, al comienzo de empezar a caminar con Jesús, y la frase fue que es un libro de mesita de luz. Me quedó grabado. Es un libro de mesita de luz, Jesucristo el Señor. Damos gracias a Dios también por esta simpleza en la cual Dios ha usado a este hermano Jorge y lo hace con tanta facilidad, pero también es muy práctico el libro, es muy sencillo, se entiende claramente lo que expresó Jorge a través de las Sagradas Escrituras. Amén, hermanos, vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te agradecemos por poder estar acá delante de tu presencia juntos, como familia, como cuerpo. Y declaramos una vez más que es el mejor lugar que podemos estar, delante de tus pies. Queremos seguir siendo edificados, Señor, a tu imagen y a tu semejanza. En el nombre de Jesús abrimos nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, Señor, y como decía mi hermano, Señor, nuestro corazón preparado para que vos sigas sobrando, sigas sembrando tu palabra en nosotros, Señor, y dé fruto en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos toca compartir sobre el punto número 3, que habla de los dos reinos. Habla de los dos reinos, esto lo tenemos un poquito en claro. La primera parte del capítulo 1 habla un poquito de lo que es un reino, y Pablo lo afirma muy bien en Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esto es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Colosa. Entonces, a raíz de esta afirmación, nosotros entendemos que hay reinos. Uno es el reino de la luz y otro es el reino de las tinieblas. Y la pregunta para ir familiarizándonos un poquito en el tema de qué es un reino es una comunidad compuesta por dos clases de personas. En este reino tiene que haber un rey, que es el que gobierna, y si hay un rey, hay súbditos que obedecen lo que el rey dice. Esas dos clases de personas hacen a un reino. Si faltara alguna de estas dos componentes, no habría reino. Si faltara el rey, no habría reino. Si faltara los súbditos, que son los que obedecen al rey, tampoco habría reino. El reino se compone por el rey y súbditos, que son las personas que obedecen al rey. Y vemos que en esta parte del libro tenemos el rey de las tinieblas, que es Satanás, y el rey que está en el reino de la luz es Jesús. Todos nosotros hemos nacido en el reino de las tinieblas. A raíz de que Adán haya pecado, toda la descendencia que ha venido después de Adán nace con esta naturaleza, una naturaleza pecaminosa.
Todo hombre que nace de la descendencia de Adán nace en el reino de las tinieblas. Por eso esta afirmación de Pablo. Todos los que nacimos de Adán, nacimos en el reino de las tinieblas. Pablo dice en Efesios, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vivimos en este tiempo de que hacíamos lo que nosotros queríamos. La verdadera conversión tiene dos aspectos, según Pablo les dice a la iglesia de Colosa. Esto lo vemos en el capítulo 1, versículo 13. ¿Cuáles son estos dos aspectos? El ser librado de la potestad de las tinieblas y haber sido trasladado al reino de la luz. Dice Pablo que fuimos rescatados, fuimos liberados del reino de las tinieblas y a través de ese rescate que Jesús hizo por nosotros, fuimos trasladados al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Y acá hay algo muy importante que debemos conocer. En muchas ocasiones hay una mala interpretación de lo que se está hablando. Y se llega a pensar que seremos trasladados al reino de la luz cuando muramos. Ahora bien, Pablo, cuando hace esta afirmación, no había muerto. Cuando les declara esto a los de Colosa, no había muerto Pablo, ni Cristo había regresado por segunda vez. Y Pablo afirma que Él nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Por consecuencia, si fuimos rescatados del reino de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo, Cristo debe reinar ya, ahora. Ahora tiene que reinar Cristo en tu vida y en mi vida, porque fuimos trasladados de un reino a otros. Y como veíamos, sabemos que en el reino de las tinieblas, el rey es Satanás, y en el reino de la luz, el rey es Jesús. Y en estas partes del súbditos, los súbditos, estamos vos y estoy yo, que obedecen al rey. Si estamos en el reino de las tinieblas, vamos a hacer lo que Satanás quiere. Pero si estamos en el reino de la luz, debemos obedecer lo que Cristo dice. Por eso Pablo dice, ahora, es ya, fuiste trasladado. Fuimos trasladados al reino de la luz, entonces el que está reinando es Cristo y debe reinar ahora este Cristo. Necesitamos ser trasladados, dice, en este momento. Dice, porque la verdadera conversión consiste en eso, en ser librados de un reino para ser incorporados a otro. Cuando vemos esto me acordaba de Jesús. Jesús cuando comienza su ministerio se encuentra con Juan el Bautista. Juan lo bautiza a Jesús. Jesús por el Espíritu Santo es llevado al desierto y es tentado. Y del desierto sale victorioso. Esto lo vemos en el Evangelio de Mateo. Después, cuando Jesús sale de Nazaret, dice la palabra que va a Capernaum. Y dice que ahí comienza su ministerio. Y las primeras palabras que Jesús pronuncia es arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino. Era Jesús en persona, en función del reino de Dios. Arrepiéntanse. Por eso la importancia de arrepentirnos. ¿Y cómo se llega a pertenecer a este reino? Sencillamente a través del arrepentimiento y pasar a ser el súbditos de Jesús. ¿Cómo entrar al reino de Jesucristo? Permitiendo que Cristo llegue a ser el Señor y Rey de nuestra vida. Es sencillo, es dejar de obedecer a las tinieblas y ser traspasado al reino de Jesús y obedecer lo que Cristo quiere. Si alguien nos pregunta en qué reino nosotros hoy pertenecemos, seguramente que le vamos a decir
que pertenecemos al reino de la luz. Bueno, esta parte del libro donde habla de los dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas, es para hacernos un examen. Y a través de lo que vemos en este libro, vamos a darnos cuenta en qué reino estamos viviendo, a qué reino pertenecemos. Y me encanta cuando Jorge hace una comparación de la iglesia contemporánea, la iglesia actual. Dice que la compara con una Inglaterra espiritual. Inglaterra es uno de los países que todavía tiene rey. Pero dice que todos alaban al rey, dan gloria al rey, pero el rey no gobierna esa Inglaterra. Hay otras personas que gobiernan Inglaterra. Por eso hace esta comparación. La iglesia dice que la compara con la Inglaterra espiritual. Todos aclamamos que el rey, que Jesucristo reina, pero él dice que esta iglesia no obedece lo que Cristo manda. Lo tienen como rey, pero no gobierna. Inglaterra tiene reyes, pero no gobiernan. Hay otras personas que gobiernan. Y vamos a empezar a ver la ley de cada reino. Hay leyes en el reino de la luz y hay leyes en el reino de las tinieblas. Cada una tiene sus leyes. Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 3 aclara: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esta es la ley del reino de las tinieblas. Así se mueven los que están bajo este gobierno, el gobierno de Satanás. Esta es la ley que predomina en el reino de las tinieblas. Esta cita hace referencia directa a los deseos de la carne. Hace una referencia muy clara con los deseos de nuestra mente. Para pasarlo en limpio y hablar para más claridad entre nosotros, la ley del reino de las tinieblas es: vivo como quiero, hago lo que yo quiero, decido qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Hago y vivo conforme a los deseos de la carne y los deseos de mi mente. Esta es la ley que predomina en el reino de las tinieblas. No hay sujeción. Hago lo que se me antoja. Ahora, la ley del reino de la luz es totalmente opuesta a esta. La ley del reino de la luz es diferente y uno vive como Cristo quiere, como el Señor manda, como Él ordena, y no como a vos y como a mí nos parece. Es sencillo, pero qué enorme diferencia que marcan estas leyes, la ley de las tinieblas y la ley de la luz. ¿Qué ley se cumple en nuestra vida? ¿Cuál es la ley que hoy se está cumpliendo en nuestra vida, viendo estas diferencias que a la luz de la palabra encontramos? ¿A qué reino pertenecemos? ¿En dónde estamos parados? ¿En el reino de la luz? Estamos parados en el reino de las tinieblas. No basta hacer su voluntad en algunas áreas de nuestra vida. No basta con solo hacer su voluntad en algunas de nuestra vida. Si en algún momento me encontrara obrando en contra de su ley, mi actitud debería ser: Señor, perdóname. Señor, perdóname.
Esto lo vemos en el rey David. Dios dice que era una persona conforme a su corazón. Sabemos las transgresiones fuertes que encontramos en la vida del rey David, pero vemos algo. Vemos que cuando él se equivocaba automáticamente se arrepentía delante de Dios. Esta es nuestra actitud que debemos tomar. Arrepentirnos y pedirle perdón al Señor para que se cumpla en nuestra vida su ley. La vida cristiana es para ser vivida de frente al Señor, a la luz de su presencia, con transparencia, con integridad. Por eso alentamos y nos alentamos que haya una apertura de corazón entre los hermanos que nos están conduciendo en la vida del Señor. La apertura de corazón, la transparencia, la necesidad que mi hermano sepa por qué situación estoy pasando, la necesidad de vivir una vida cristiana conforme a la palabra del Señor. No podemos estar con un pie en cada lado. Dios quiere definir esta situación. Debemos disponernos a vivir enteramente en su voluntad. Este es el anhelo de Dios. Él no quiere que estemos divagando de un reino a otro reino, con un pie en las tinieblas, con un pie en la luz. Él quiere definir nuestras vidas para que vivamos y que Él sea el Rey de nuestra vida. Amén. El segundo punto en el cual vemos nuestra vida, este examen que hoy el Señor nos permite hacernos a cada uno de nosotros, es el idioma. El idioma de las tinieblas. Y vemos que paralelamente también el reino de la luz tiene un idioma. De acuerdo al idioma o a la forma de quien habla, podemos identificar de qué país puede llegar a ser. Recordaba a los hermanos que estuvieron de Jucún, con esa facilidad que tenían de hablar el inglés. Seguramente si ustedes lo escuchan a uno de ellos se van a dar cuenta que proceden de otro país que no sea el argentino cuando me escuchen hablar a mí. El idioma con el cual nos escuchan hablar, damos a conocer en qué reino estamos viviendo. Y el reino de las tinieblas tiene un idioma que es la queja. En el reino de las tinieblas, el idioma es la queja. Constantemente, los que viven en este reino están quejándose. Se quejan. Cosas naturales, el clima, los que estamos esperando a veces un semáforo que no se pone en verde porque se me hace tarde, los que pueden estar en una parada de colectivo esperando el colectivo y el colectivo no llega, empezamos a quejarnos. Este es el idioma del reino de las tinieblas, la queja. ¿Cómo estás con este idioma? ¿Te sentís que estás viviendo en el reino de las tinieblas? La queja. Y me encanta cuando lo parafrasea Ángel porque dice, hay tinieblas adentro y de la abundancia del corazón se queja la boca. Las tinieblas están dentro. Por eso la palabra dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y si nuestra boca habla queja, es porque dentro de nuestro corazón hay queja. Está arraigado el reino de las tinieblas, este idioma que está constantemente en la queja. Ahora, miremos el idioma del reino de la luz. ¿Cuál es el idioma del reino de la luz? La alabanza. Si podríamos hacernos un viajecito al cielo, todos nos daríamos cuenta que están constantemente en alabanza, adorando, siendo agradecidos. Es el reino de la luz, es el idioma del reino de la luz.
Todos dan gloria al Señor. La alabanza es el idioma de un pueblo triunfante, victorioso, de un ejército vencedor, que vuelve de la batalla cantando. Hay un tono de victoria porque han vencido. Este es el idioma del reino de la luz. ¿Con qué pueblo te estás identificando, hermano? ¿Con qué pueblo te estás identificando? Hablábamos de la ley del reino de las tinieblas, hablábamos de la ley del reino de la luz, y empezamos a hablar el idioma que este pueblo transmite. Hay un idioma que está en el reino de las tinieblas, que es la queja, constantemente. Ahora, el idioma del reino de la luz es alabanza, es cántico. ¿Con qué pueblo estamos identificándonos? ¿Cuál es el lenguaje que predomina en nuestros labios? ¿Cuál es el lenguaje que constantemente hablamos? No te juntes muchos con esas personas que están constantemente quejándose por lo que hablábamos, porque la mayor parte de las quejas son las naturales. Si hace frío, si hace calor, si llueve, si no llueve. Y cuando llueve, porque llueve, y cuando no llueve, porque no llueve. El reino de las tinieblas. El reino de la luz da gracias por el sol, por la lluvia, por la no lluvia. Da gracias. Hay un gozo interno. Hay un rey que está reinando, que es el Jesucristo, y está estableciendo su reino. A veces nuestra conducta lleva a confusión. Me encanta esta expresión porque son naturales, son cotidianas, que a veces sin querer queriendo caemos en esto. Y a veces cuando damos gracias por los alimentos, estamos agradecidos al Señor que nos da un plato de comida, pero automáticamente decimos, ay, le faltó sal, ay, no me gusta, ay, está frío, ay, siempre esto para comer. Dice que al principio dábamos gracias a Dios y cuando estábamos por comer nos quejamos. ¿Qué significa esto? Damos gracias, alabamos y nos quejamos. Y aquí hay un ejemplo extraordinario. Dice, nos ocurre algo similar a los que viven en límites fronterizos con otros países, que hablan con el idioma mezclado. Como sucede en la provincia de Misiones, al limitar con Brasil, hablan el portuñol. Los que se están riendo saben y leyeron este pasaje del libro. Estas personas están allí, en el límite. Tranquilamente pueden estar viviendo en Brasil, tranquilamente pueden estar viviendo en Argentina. Y dice que este idioma está mezclado porque hablan un portuñol. Mitad en español y mitad en portugués. Dice, a nosotros cuando nos pasa esto hablamos la queja banza. ¿Qué significa? Un ratito alabamos, un ratito nos quejamos. Un ratito alabamos, un ratito nos quejamos. La queja panza. ¿Te suena similar este idioma, hermano? La queja banza. Dios no quiere esto. Tampoco quiere que nosotros estemos con el idioma del reino de las tinieblas, que es la queja. Él quiere que nosotros vivamos con el idioma del reino, que es alabanza, que es darle gracias a Dios. Pablo es claro en esto. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le dice, dando siempre. ¿Cuándo? Siempre. Gracias. Dando siempre gracias. ¿Llueve? Gracias, Señor. ¿No llueve? Gracias, Señor. ¿Salió el sol? Gracias, Señor.
Fíjense que estamos tocando temas que todos transitamos cotidianamente, muy naturales en nuestra vida. Dando siempre gracias, dice Pablo a la iglesia de Colosa, siempre y por todo, damos siempre gracias al Señor. Recuerdo, no sé si conté esto, lo voy a volver a contar. Recuerdo cuando estábamos por comenzar un día el grupo familiar y se nos había roto el lavarropas. Se nos había roto, no andaba. Y justo cae el muchacho para verlo y estábamos por comenzar el grupo familiar y el muchacho lo revisa y dice, Darío, no anda más el lavarropa, porque le habíamos dicho, mirá, ¿qué es lo que tiene? No, si tiene esto sale 2 monedas y si no va esto, tenés que comprar un lavarropa nuevo. Uy, le digo, ¿cuánto vale un lavarropa nuevo? Bueno, me dijo el precio. Bueno, está bien, señor. Y cuando termina me dice, Darío, no anda más el lavarropa, tenés que comprar un lavarropa nuevo. Y hermanos, automáticamente dije, gloria a Dios, gracias Señor, porque vos estás sobre esta situación. Yo no sé si él me escuchó o no me escuchó, pero dijo, no, mentira, era una bromita, me dice, cambiamos el aparatito y anda, me dice. Pero digo, lo tomé en lo personal como una prueba. Para mí, a ver en qué reino estaba. A ver si realmente le daba la gloria del Señor, aún en esta situación que no era para nada grata estar comprando un lavarropa nuevo. Pero le dije, Señor, gracias. Al final era una broma de este muchacho. Pero digo, nuestro lenguaje, ¿cuál es? ¿El lenguaje del reino de la luz o el lenguaje del reino de las tinieblas que estoy constantemente quejándome? Seguimos con este examen delante del Señor. El punto que vemos ahora es la bandera de cada reino. Hay una bandera que identifica al reino de la luz y al reino de las tinieblas. Tranquilamente, este aspecto de mostrar una bandera, no necesariamente tendríamos que estar omitiendo palabras. Estamos en una ciudad que le gusta mucho el fútbol y si cualquiera de acá aparecería con algunas de las 2 camisetas, colores distintos, no tendría la necesidad de decir soy de este equipo o soy del otro equipo. Automáticamente nos daríamos cuenta de qué equipo es. ¿Se entiende? La bandera representa algo que sin hablar, los que nos están viendo pueden discernir a quién pertenecemos. Y la bandera del reino de Dios es amor. Es esta bandera que Cristo puso en su reino. Es amor. Y me encanta, no puedo leer esta versión que me encanta. La voy a leer de acá, me gustaba más esa, pero dice Juan capítulo 13, versículo 34-35, creo que es la versión actual, yo lo tengo en Reina Valera. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Qué tremendo pasaje. La bandera del reino de Dios. No hace falta que hablemos. Cuando experimentemos y caminemos, como dice el pasaje, demostrando el amor con el cual Cristo nos amó,
quédate tranquilo, hermano, que vas a expresar a Cristo, vas a expresar esta bandera que Él puso y que Él es Rey sobre nuestras vidas. El mundo nos identifica por esta señal, si tenemos amor los unos por los otros. La bandera que caracteriza a los súbditos de este reino es el amor. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 4, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Qué bandera ha puesto Cristo sobre su iglesia? La bandera del amor. La bandera del amor. Esta es la bandera que Cristo puso sobre la iglesia de Él. Esto debe ser un distintivo entre nosotros. El amor, la expresión de Cristo. Un historiador pagano, hablando del amor que caracterizaba a los primeros cristianos, dijo, donde vea a dos personas que aún sin conocerse se aman, allí hay dos cristianos. Qué tremendo. Un historiador pagano, uno que no creía en Dios. Dice que cuando vean a dos personas que aún no se conocen, pero uno puede percibir el amor, es porque hay dos cristianos. La bandera que Cristo puso sobre su iglesia es el amor. Esta es la bandera que flamea en el reino de la luz. Por el otro lado, la bandera del reino de las tinieblas, que no se compara con esta, es el egoísmo. Es el egoísmo. Hago todo para mí. Todo para mí. Solari, muchos conocerán de este técnico muy conocido, nos había enseñado algo y es bueno hasta un cierto punto, porque después vemos que hay un egoísmo, pero él decía, primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo, cuarto estoy yo, y después dijo, pero si hay un quinto, yo digo, si hay un quinto. Y la respuesta fue, si hay un quinto, también estoy yo. Entonces, siempre estaba Él, siempre estaba Él. Esto no es lo que hemos aprendido de parte del Señor. Nosotros hemos aprendido a amar a nuestro hermano. Esto habla de una bandera de egoísmo, de que siempre estoy yo. Primero están mis necesidades, primero está mi familia, primero están mis hijos, primero está mi trabajo, primero está mi estudio, primero estoy yo. Esta es la bandera que está en el reino de las tinieblas. Esta bandera es la que se diferencia del reino de la luz. Cuando tuvieran amor, dijo el Señor, los unos por los otros. Y este amor lo hemos aprendido de Él. De esa forma con la cual fuimos amados, tenemos que amar. Mateo es claro en esto porque también habla de que dice que de gracia recibimos, de gracia damos. Esta es la bandera que debe predominar en nuestra vida. ¿Qué significa esto? No merecíamos nada de parte de Dios. No merecíamos su perdón, su amor, su misericordia, pero por gracia lo recibimos. Y esta gracia que yo recibo le estoy extendiendo a mi hermano. ¿Él merece que yo lo perdone? ¿Cristo te perdonó? Sí, merece que lo perdone. ¿Cristo te dio varias oportunidades? Amén. Merece que le des varias oportunidades. De gracia recibimos, dice el Evangelio de Mateo. Y esta gracia, de gracia damos. Recibo de gracia y de gracia doy. Amo como Cristo me ama. Me entrego como Cristo se entregó por mí. Esta es la bandera que hay en el reino de la luz. Esta bandera se da a conocer con solamente expresiones del cuerpo de Cristo. No necesitamos hablar. Con la expresión del amor, de un abrazo, estamos manifestando en qué reino
estamos viviendo. En lugar de amar a los demás en esta bandera que está en el reino de las tinieblas, me amo a mí, vivo para mí, me esfuerzo para mí y me preocupo para mí. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana, ¿qué bandera flamea sobre nuestra vida? ¿Cuál es? ¿Qué bandera flamea sobre nuestra vida? Es un examen bastante fino el que estamos haciendo. Ahí está Jorge, le voy a hacer una preguntita, pero también está Lucas, Nadia, haciendo una, no radiografía, pero me olvidé ese estudio que se meten adentro de esa cama, no sé cómo se llama. Yo digo cama, una vez me metieron para hacer tomografía. ¿Es tomografía? ¿Eso es o hay otra, la otra? Resonancia, eso es. Esto es una resonancia. En la resonancia, una vez me tocó pasar por este estudio, mi rodilla no estaba bien del todo y el médico me dijo, acá sale todo, acá no puede ocultarse nada. Y ahí, esta es la resonancia espiritual que nos estamos haciendo delante del Señor. Un examen que el Señor nos permite hacer y saber en qué reino estamos. Y si hay que hacer algunos ajustes, gloria a Dios, gloria a Dios. El cuarto punto, el tercero hablábamos de la bandera que flamea en el reino de las tinieblas, que es el egoísmo, y la bandera que flamea en el reino de la luz es amor. El cuarto punto es el que no ama a su hermano. Para un hijo de Dios amar a su hermano es un mandamiento. Y los mandamientos se obedecen. Como discípulos del Señor creemos en todo lo que Él dijo y hacemos todo lo que Él dijo. Es un mandamiento, es un mandato lo que el Señor dejó escrito, amar a mi hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. ¿Hay algún hermano al cual yo aborrezco? ¿Hay alguien en nuestra congregación o fuera de ella a quien no amamos? Y hemos aprendido que la palabra aborrecer no es odiar a mi hermano. La palabra aborrecer es tener en poco, es tener en segundo lugar a mi hermano. ¿Hay algún hermano que lo tenés en poco? ¿Hay alguien que no le estás dando el lugar que Dios quiere? Seguimos con el texto de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 10 al 11. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece, el que tiene menos, el que no estima a su hermano como la palabra nos lleva a estimar, está en tinieblas. Y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Este hermano que aborrece, dice la palabra que permanece en las tinieblas. ¿Por qué? Porque las tinieblas le han cegado los ojos. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han afectado los ojos. Si no amamos, estamos en tiniebla y tropezamos. El que ama, en él no hay tropiezo. De modo que aprendemos que para que tropiecen, tienen que haber dos personas.
Y la palabra nos enseña que el que está en luz no va a tropezar, porque ama a su hermano. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y va a estar de tropiezo en tropiezo. Por eso aprendemos que dos no tropiezan si uno no quiere. Seguimos con Primera de Juan, capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos manifestaciones. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Cuál es el reino que está reinando sobre nuestra vida, hermanos, en esta mañana? Y vemos que en este pasaje dice que el que no ama ya dejó de decir el que aborrece. Primero decía el que aborrece. Había una opción. Ahora dice el que no ama, permanece en tinieblas. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, permanece en muerte. Hay una pregunta que nos debemos hacer. ¿Hemos pasado de muerte a vida? Y a veces la respuesta es sí. Me bauticé tal fecha, tal año. Decidí morir y que Cristo nazca en mí. Nacer con Cristo. Esta no es la respuesta que la palabra nos da. La palabra nos da esta respuesta. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos, y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Cristo no solo nos manda amar a nuestros hermanos, sino también a nuestro prójimo y a nuestros enemigos. Esto lo vemos en los evangelios. Jesús hablando de nuestros enemigos, que debemos orar por ellos, bendecirles. Aún esos que son difíciles de soportar, el Señor nos manda que le amemos. Si esta bandera está en nosotros, va a ser fácil. La bandera del amor, que es la que Cristo puso en su iglesia. El amor no es un mero afecto emocional, un amor teórico o espiritual, un amor práctico, real y tangible. No basta con abrazar a mi hermano, no basta con esto. Sabemos que Dios mira nuestro corazón. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Dios envió a su Hijo por vos y por mí. Allí recibimos la vida. El Señor dice esto también, que nosotros debemos poner la vida por nuestro hermano. Cuando necesita algo, cuando necesita oración, cuando necesita algo material. Debemos estar dispuestos a ser el cuerpo de Cristo. Debemos estar dispuestos a ser esos brazos del Señor. Debo amar hasta poder ofrecer mi vida por los hermanos. Y Juan, una vez más, Primera de Juan es fuerte cuando habla y dice en Primera de Juan capítulo 3, versículos 17 y 18, no amemos de palabra ni de lengua,
sino de hecho y en verdad. No amemos de la boca hacia afuera, hermanos. Seamos la expresión que Dios quiere. Sean nuestros hechos que hablen por nosotros mismos. Que esta bandera que está en el reino de la luz pueda flamear y pueda expresar este amor que Dios depositó ya en nosotros para poder darlo. Esta clase de amor es la que Dios demanda de su iglesia. Esta clase de amor, que amemos de hecho y no solamente de palabras. Primera de Juan capítulo 3 versículo 23, y este es su mandamiento de Dios, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Hablábamos antes que los mandamientos son para obedecerlos, de que si determinamos en nuestro corazón ser discípulos de Jesús, creemos en todo lo que Él dice, pero no termina ahí, sino que hacemos todo lo que Él manda. Y los mandamientos hay que obedecerlos. Si no, no podríamos estar viviendo bajo el reino de la luz. Estaríamos en el reino de las tinieblas, que la ley del reino de las tinieblas es: hago lo que yo quiero. No hay sujeción. Decido por mí mismo qué hacer y qué no hacer. Y Jorge, abriendo su corazón, hace y nos cuenta una situación que él transitó, en el cual tenía una situación con un hermano y le pedía a Dios que le dé amor, que le dé amor. Y Dios ya había sido derramado sobre su vida con amor. Él expresa y nos alienta que este amor, como hemos visto a Jesús, es acción. El amor es acción. Yo recibo de parte de Dios este amor yendo a la cruz. Yo tengo que dar este amor. Tengo que amar a mi hermano. Y en esta explicación que él da, dice que decide hacer lo que Dios hizo por él y va al encuentro de su hermano, que le costaba abrazarlo, y automáticamente dice que escucha una vocecita, y esa vocecita era Satanás, que le dice: sos un hipócrita. Lo que vas a hacer es de hipócrita. Y dice Jorge, con tanta gracia, dice que yo me di vuelta y le dije: yo no soy ningún hipócrita. Yo obedezco la palabra del Señor. Y automáticamente hay un hecho espiritual que se rompe, hermano, cuando obedecemos la palabra. Hay algo que se rompe, porque Satanás siempre va a querer venir a tratarnos como hipócritas. Pero nosotros estamos obedeciendo la palabra del Señor. Y si Él me pide que yo ame a mi hermano, yo en una acción de amor lo voy a hacer por obediencia. Y en esa acción hay un hecho espiritual que pasa. Y empiezo a amar a mi hermano. Y sigue él hablando y da este ejemplo del calefón. Muchos conocen lo que es un calefón, con esa llamita pequeña. Y uno dice: pero con esa llamita pequeña vas a amar a tu hermano. Dice que la sensación del encuentro que nosotros tenemos con nuestro hermano cuando le abrazamos es como cuando abrimos la canilla y ese calefón hace y esa llama se enciende. Ese es el amor del Señor. Esto sucede cuando obedecemos al Señor. Ese espíritu opera en nosotros y el amor de Dios se desata, que ya ha sido puesto en nuestra vida. Lo hacemos por obediencia, hermano. Si no somos obedientes, este fuego del Señor va a quedar siempre con esa pequeña llamita que aprendí que se dice piloto, ¿puede ser? Esa llamita chiquita. Pero cuando uno abre la canilla, hace ¡fo! Y es tremendo lo que pasa. Algo en nuestro interior
Es Jesús transmitiendo el amor que fue derramado sobre nuestra vida para poder ser expresión de amor. No podemos decir que no amamos a nuestro hermano. El amor lleva a hacer una acción. Si yo no doy los pasos de acción, nunca voy a experimentar esto de lo que Dios está hablando. Amén, hermanos. Aleluya. En la obediencia se desata el poder de Dios. En la obediencia se desata el poder de Dios. ¿Querés que haya poder de Dios? Obedecele al Señor. Ponete de pie, hermano. Hay un examen que el Señor estuvo en esta mañana pasando por nuestras vidas. ¿En qué reino querés estar? ¿En qué reino estás hoy parado? Hablamos de que hay leyes en el reino de la luz y en el reino de las tinieblas. Hablamos que hay una bandera que predomina en el reino de la luz, que es amor. Y en el reino de las tinieblas es el egoísmo. Siempre miramos para nosotros mismos, siempre vivimos para nosotros y dejamos de ver a nuestro hermano. El último punto hablaba de amar a nuestro hermano. Y una vez más, el Señor nos trajo la revelación de esta palabra aborrecer, que no es odiar. La palabra aborrecer es tener en poco, es tener en menos a mi hermano. Hoy es el día para que nos determinemos. Si hay alguien que tenga que pasar, vamos a estar orando. Si el Señor te estuvo hablando y hay que hacer ajustes, como hemos aprendido, no esperes. Jesús quiere ser este rey, y no solamente el rey, sino quiere ser el que gobierna tu vida, que gobierna tu idioma, que gobierna tus relaciones, que gobierna tu matrimonio. No solamente Él quiere ser rey, sino que también quiere gobernar todas las áreas de tu vida. Una de mis oraciones siempre, con mucha sencillez, es que Dios traiga su reino y su gobierno sobre todas las áreas de mi vida, sobre todas, que ninguna esté allí suelta, sino que este rey que está sobre mi vida también sea el que gobierne todas las áreas de mi vida. Y en esto le estamos diciendo que nos sujetamos al gobierno de Cristo, al gobierno de la luz. Amén, hermanos. Amén. Yo te animo a que si querés que estemos orando, si querés afirmar tu vida delante del Señor, puedas pasar. Y si no, estate ahí, vos con el Señor, confirmando en qué reino querés estar. Lo que hicimos hoy es exponernos delante de Dios, para que Él nos examine, para que Él nos muestre en su misericordia, para que Él vea y nos diga, hay que hacer ajustes o no hay que hacer ajustes y permanecer en el reino de la luz. Hay dos reinos que hemos aprendido de la palabra. Dos reinos, donde gobierna Satanás y en el otro gobierna Cristo. Somos expresión de Dios. Nuestras expresiones también dan a conocer quién es el que está reinando en nuestra vida. Nuestra forma de hablar también y nos damos cuenta quién es el que está reinando en nuestra vida.
Es el día para que nos determinemos a vivir por completos nuestra vida entregada al Señor y vivir en este reino de la luz donde podemos ver a nuestros hermanos. Y si amamos a nuestros hermanos, dice la palabra que no vamos a tropezar. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana.